Ok, bien, hermanos. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra hoja sobre el asunto del matrimonio. ¿Ok? Alguien ayúdeme leyendo la introducción, por favor. Alguien ayúdeme leyendo la introducción. El tema del matrimonio tiene muchos subtemas para desarrollar, como el propósito, los derechos, obligaciones, complicaciones y los roles del hombre y mujeres dentro de él. En esta clase solo abordaremos la definición del matrimonio, cuál es su propósito y qué significa un matrimonio correcto y legal. Es muy importante entender que el asunto del matrimonio no debe ser tratado en lo religioso y secular como dos puntos de vista contrarios. Ciertamente hay aspectos de cada cultura en que el matrimonio se estima de manera diferente. Sin embargo, la Biblia nos presenta el parámetro para guiarnos en la manera en que Dios lo establece. Ok, bien, hasta ahí, hermanos. Entonces, de nuevo, nada más les recuerdo que esta escuela dominical tiene que ver, hermanos, con el asunto del matrimonio en cuanto a qué se considera un matrimonio. ¿Qué son los parámetros, las características, verdad, que Dios nos ha dado para constituir un matrimonio? ¿Ok? Entonces, nada más vamos a ver eso. De nuevo, este pasaje tiene muchos subtemas. ¿Ok? Hay muchos subtemas. Y quiero enseñarle uno de los libros que estoy usando, ¿verdad? Para esta clase y especialmente que tiene este libro que se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio de Jim Newheiser o algo así. Está muy bueno en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, este libro, déjeme decirle, la primera parte, por ejemplo, tiene los fundamentos del matrimonio, comenzar un matrimonio, tener un matrimonio exitoso, retos en el matrimonio. Okay, entonces, las primeras 167 páginas tratan sobre eso. Y, por ejemplo, de nuevo, tiene cosas muy diversas como, por ejemplo, comenzar un matrimonio. En esa sección dice, ¿se permite la cohabitación fuera del matrimonio? ¿Cómo puedes saber si es la voluntad de Dios que te cases? ¿Cómo sabes con quién debes casarte? ¿Cómo una persona busca un cónyuge? ¿Cuál es el propósito del compromiso? ¿Ok? Bien, aquí. Por ejemplo, déjeme retos en el matrimonio. Esa sección dice, ¿cómo pueden las parejas resolver sus conflictos? ¿Cómo debes corregir a tu cónyuge? ¿Cuánto es necesario que una pareja busque para ¿Cuándo es necesario que una pareja busque ayuda para resolver sus conflictos? ¿Cómo pueden las parejas resolver sus problemas sexuales? ¿Cómo aborda la Biblia las preguntas difíciles sobre el sexo? ¿Okay? Y esto es lo que está marcando. Entonces, me gustó mucho este libro, ¿verdad? Porque tiene un buen principio. ¿Ok? Bueno, entonces, el asunto del matrimonio tiene muchos subtemas. ¿Ok? Ahora, pero queremos ir a eso. ¿Ok? Ahora, dos definiciones aquí, por favor. Mire lo que dice, dos definiciones del matrimonio. Este hermano, ¿verdad? Neuheiser, define el matrimonio como es un pacto de compañerismo de por vida entre un hombre y una mujer que se establece ante Dios y la comunidad. ¿Ok? Creo que es una buena definición, ¿verdad? ¿Ok? El hermano Kostenberg y Jones lo definen como un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer que es instituido por Dios, al cual se entra públicamente ante él, sea que la pareja casada lo reconozca o no, y el cual se consuma normalmente a través del acto sexual. ¿Ok? Esa es la definición. Y si se da cuenta, esa es la definición de los escritores en el 2010. Y Neuheiser lo hizo como más largo, ¿verdad? Digo, más general en el 2019. ¿Ok? Entonces, esas son las definiciones. Ahora, hermanos, yo sé que muchos estuvieron aquí en la predicación del domingo pasado. No necesito volver a repasar, pero de nuevo, nada más quiero explicarle los puntos claves. De nuevo, Génesis 2:24 es el pasaje clave. Y el pasaje clave contiene tres elementos, ¿ok?
El pasaje clave de Génesis 2:24 nos da 3 elementos de lo que constituyen un matrimonio, ¿ok? Entonces, ahí están en la hoja, pero usted recuerda qué son los 3 elementos que constituyen el matrimonio. Ok, dice, ¿verdad? Dice, separación de los padres, unión con la mujer y, ¿verdad? Formar una sola carne, ¿ok? Eso es lo que se constituye el matrimonio. Eso constituye el matrimonio, ¿ok? Ahora, ¿de dónde sacamos la idea? ¿De dónde sacamos la idea que es un pacto? Porque el hermano dice, es un pacto. Y luego, ¿verdad? Es un vínculo sagrado. ¿De dónde sacamos esa idea? Hermano Ortega. Lo podemos sacar del principio de 2:24. Estamos viendo que la realidad de que hace entonces creo que para estar en su permanencia, presencia, bendición, etc. Podemos hacer el trato en alguien superior. Ok. Alguien que tenga una autoridad que realmente pueda ser un testimonio y que yo voy a hacer una promesa. Ok, entiendo. Pero necesitamos una base más fuerte. Hermana Sandra. Bueno, sí. Pero ¿de dónde sacamos la idea de pacto? ¿Por qué el matrimonio es un pacto? En nuestros términos, aplicándolo al matrimonio en México, es un contrato. ¿Ok? Es un acuerdo de voluntades. ¿De dónde sacamos esa idea? O sea, porque de nuevo, ¿de dónde sacamos esa idea? Sí, pero en la Biblia, ¿de dónde sacamos? Carla. Sí, o sea, yo creo que la aplicación es correcta, pero ¿de dónde sacamos esa idea de la Biblia? O sea, ¿por qué? Dios en sí saca del pueblo de Israel, viene haciendo una serie de pactos, de contratos. Sí, Nosotros. pero necesitamos algo más claro. No, hermanos, ahí está, por favor. Proverbios 2:17, Malaquías 2:14. No, ¿de dónde sacamos? ¿De dónde sacamos esa idea? Aquí, de aquí. Mire, Proverbios 2:17. ¿Alguien? Toda la Biblia, desde Sí. Dios viene haciendo pactos. Sí, pero eso es otra cosa diferente. O sea, Dios hace pactos con la humanidad. Eso es un pacto. Dios hace pactos con la humanidad. Dios hace pactos con la humanidad. Pero el matrimonio son 2 pactos entre personas. ¿De dónde viene la idea de Dios? Bueno, sí. Amén. Pero queremos saber. ¿De dónde viene? No, ya me la aplicó. Ok, es cierto, viene de Dios. Ok, ahora específicamente necesitamos una prueba textual. Ok, entonces, Malaquías 2:10, Proverbios 2:17. Alguien ayúdeme, Proverbios 2:17. Ok, hermana Sandra. ¿2:17? Pero 2:17, a ver, Has. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Ok, aquí, en Proverbios 2:17, el autor está hablando de la mujer extraña. Dice, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto. ¿Ok? Entonces aquí el abandonar y olvidarse del pacto, ¿verdad? Están uniéndose como la misma idea. Entonces, de nuevo, el haber olvidado su esposo es haberse olvidado de qué? Del pacto.
¿Ok? Del pacto. Ahora, Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. Lo diré. ¿Por qué? Porque Jehová ha apaciguado ante ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella su compañera y la mujer de tu pacto. Ok, de nuevo, siendo desleal, de nuevo, y ahorita, ese es el pasaje que vamos a tratar hoy en la predicación, que es un pasaje del divorcio, ¿verdad? Y ahí está diciendo, siendo desleal con la mujer de tu juventud, y de nuevo dice la mujer de tu pacto. Entonces, en estos dos pasajes bíblicos, ¿verdad? Aunque la idea de pacto, o la palabra pacto, no aparece en Génesis 2:24, hay pasajes más adelante que nos dan la idea que la idea de unirse a su mujer, ¿verdad? Es unirse en un pacto, unirse en un contrato, ¿verdad? O en la expresión de dos voluntades, ¿ok? Bien, ahora, en el tercer aspecto, en el asunto de llegar a ser una sola carne, de nuevo, hermanos, este aspecto de llegar a ser una sola carne es un aspecto no nada más físico, sino también es un asunto ¿qué? Espiritual. Pablo, recuerde, Cristo y la iglesia, vamos a decir, perdón, al revés, el matrimonio representa espiritualmente la unión de Cristo y la iglesia, ¿ok? Y Pablo dijo, grande es este ¿qué? Misterio, porque realmente es un asunto más que físico, es un asunto espiritual. Entonces, miren lo que puse aquí, llegar a ser una sola carne describe la unión física y espiritual que representa la unión del matrimonio. La relación sexual es uno de los placeres más hermosos que el hombre debe disfrutar dentro de los límites del matrimonio, ya que conlleva un significado más que un acto físico, ¿ok? Más que un acto físico. Y entonces, mire aquí otros pasajes que analizamos aquí. Por ejemplo, Hebreos 13:4 nos recuerda que las relaciones sexuales solo son lícitas, ahí me equivoqué, lícitas, ¿verdad? Lícitas en el matrimonio. Alguien lea Hebreos 13:4, por favor. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios de los adúlteros. Ok, bien, ahora vamos a buscar eso. Ok, Hebreos 13:4, nueva versión internacional. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Esa es la idea del lecho sin mancilla. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades. Entonces, miren lo que está diciendo. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Vamos a ver otra traducción para entender. Quiero que entiendan bien ese asunto del lecho sin mancilla. Esa es la manera en que la Biblia lo traduce. A ver, no sé cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ok? Nueva traducción viviente. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Ok? Adulterio. Otra traducción, traducción del lenguaje actual. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro.
porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este pasaje, y hay otra serie de pasajes, nada más puse este para resumir. Bueno, nos enseña que las relaciones sexuales son lícitas en el matrimonio. ¿Ok, hermana? Sí, ok. La palabra, lo que pasa es que en griego, bueno, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra fornicación se traduce de la palabra griega porneia. Pero la palabra griega porneia tiene un rango muy grande de significado. Porque, por ejemplo, nosotros usamos a veces la palabra fornicación en el término técnico de una relación sexual cualquiera, de una relación sexual prematrimonial, ¿verdad? Así más o menos usamos el término, pero porneia habla de o sea, cubre un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, unas traducciones le ponen inmoralidad sexual, porque habla de cualquier cosa. Y adulterio sí es una palabra más específica y más técnica, ¿verdad? Básicamente habla de que una de las personas es casada, ¿verdad? Y se meten el uno con el otro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos también saber? Otro pasaje clave que tengo ahí y que les expliqué es 1 Corintios 6, 16 al 18. ¿Cómo podemos saber que el asunto de las relaciones sexuales, ¿verdad?, solamente son legítimas dentro del matrimonio? Mire 1 Corintios 6, 16 al 18. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyéndolo? El hermano con el hermano, ¿en qué juicio y esto de los incrédulos? 6, 16. 16. Sí. 16. 6, 16 al 18, hermano Ortega. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ok, bien, hermanos, ese pasaje es muy clave para de nuevo hablar el asunto de las relaciones sexuales. Algo que estaba pasando, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia portuaria, ¿ok? Era muy común para los hermanos estar involucrados, ¿verdad?, con prostitutas. O sea, era muy común, y especialmente en la cultura griega romana, ¿verdad? Había un dicho, hermanos, entre los romanos que decía que la esposa era para algo y la concubina o la prostituta para el deleite. O sea, podían tener, y era común, hermanos, tener una esposa, ¿verdad? Y los otros irse y visitar las prostitutas. Ahora, bueno, sí. Ok, ahora, aquí viene el asunto. Los corintios todavía siguieron practicando eso, aunque eran creyentes. ¿Por qué lo siguieron practicando? Porque dentro de su mente tenían un mal entendimiento sobre cómo considera Dios el cuerpo y el espíritu. Entonces, por ejemplo, los corintios llegaron a hacer este razonamiento que viene Pablo diciendo: las viandas para el vientre, ¿verdad? Las viandas para el vientre, y ¿qué otra cosa dice? A ver, vamos ahí. 1 Corintios 6, porque ya no. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, ahí donde estamos, 1 Corintios 6. Ya sé, comienza diciendo esto, ya me acordé. Pablo diciendo, comienza esto: todo me es lícito, pero no todas. 12, versículo 12. 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de... Mire, este es el dicho que estaban usando: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Ese es los corintios estaban haciendo de, pues
Todo me es lícito, Dios me ha dado libertad. Y ellos estaban llegando a este razonamiento. Las viandas, hablando de la comida. La comida para el cuerpo para la comida. ¿Cuál es el problema? El cuerpo es para el sexo para el cuerpo, pues es algo al final. El cuerpo lo va a destruir Dios. ¿Qué chiste tiene? Entonces, ellos estaban pensando que una cosa son los asuntos espirituales y otra cosa son los asuntos físicos, completamente separados. Entonces dice, pues el cuerpo al final va a ser destruido. Pues ¿cuál es la bronca? Y eso es lo que ese es el razonamiento que estaban llegando los corintios. Pues, o sea, ¿cuál es la bronca de tener relaciones sexuales así? O cualquier, y de nuevo, porneia habla de, porque luego más adelante, bueno, ahorita les voy a decir. Y luego dice, pero el cuerpo no es, mire lo que dice Pablo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y mire, o sea, lo que Pablo va a decir, el cuerpo no es para, de nuevo, fornicación, es la palabra griega porneia. O sea, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Está incluyendo relaciones sexuales, está incluyendo masturbación, está incluyendo pornografía, está incluyendo cualquier cosa de inmoralidad sexual. Porneia, todo cubre un amplio espectro de inmoralidad sexual. Entonces dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, o el cuerpo no es para la expresión libre de la sexualidad, déjeme decirlo así. ¿Ok? Ahora, ¿qué argumento va a usar Pablo? Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, Dios no va a destruir el cuerpo. ¿Qué va a hacer Dios? Dios no va a destruir el cuerpo. ¿Qué va a hacer? Resucitar el cuerpo. Versículo 5. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún ¿qué? Modo. Ahora, hermanos, aquí hay que tener cuidado de nuestras mentes. No está diciendo que entramos en una relación sexual con Cristo. Entramos en una relación espiritual con Cristo. Por eso Pablo de nuevo está explicando este asunto de las relaciones sexuales. ¿Ok? Entonces, hermanos, el llegar a ser una sola carne y el asunto de la relación sexual es una cosa muy, muy hermosa, pero tiene límites. Porque no nada más es un acto físico. ¿Ok? Hay que tener cuidado eso. O sea, ahora, hermanos, aquí a Dios no le importa si tú consideras que es para mí es un acto físico y ya. A Dios no le importa si tú consideras que es un acto físico, porque Él ya te dijo que no solamente es un acto físico. ¿Ok? No es un acto físico. Las personas llegan a unirse. Yo una vez les decía a los de Tlapa, si nada más fuera un acto físico, ¿por qué hay muchos feminicidios? ¿Por qué hombres se obsesionan con mujeres? Si fuera a ser algo tan sencillo, físico, tan mundano. ¿No han visto que hombres se obsesionan con mujeres? O sea, y hermanos, por ejemplo, con mucha vergüenza, Puebla es uno de los que tiene un alto grado en feminicidios. ¿Y sabe por qué? Por celos. ¿Cómo ella va a estar con otro? ¿Es conmigo o con nadie? Y así, hermanos, cientos de casos. Y uno puede pensar, ¿no que pues si es un acto físico? O sea, ¿por qué afecta tanto? ¿Por qué obsesiona tanto? Vamos, es un punto a considerar. ¿Ok? Entonces, ahora, después, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Dijimos, el propósito del matrimonio es un pacto de compañerismo, ¿verdad? Y luego, nada más algunas preguntas, ¿verdad? Que estábamos argumentando. En la Biblia, ¿la corte civil o religiosa regulaban el matrimonio? O sea, hasta donde sabemos, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, las personas iban al registro civil o
o con el sacerdote. Por lo menos hay 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la característica o qué constituía, verdad? Es un pacto, pero ¿cómo se sabía que era un pacto legítimo? ¿Cuál era la condición? Algún documento, algo. Bueno, a veces no necesariamente había un documento, pero ¿qué había? Testigos. 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 ¿Ok? Eso era lo que había. Testigos. ¿Ok? Entonces, eso es una de las condiciones importantes. ¿Ok? Eso es una de las condiciones importantes. Segunda pregunta, ¿qué es importante a nuestro contexto mexicano? ¿La relación sexual prematrimonial obligaba el matrimonio? Antes sí. Ok, en nuestro contexto mexicano sí. Pero ahora vamos a ver en el contexto de la Biblia, ¿la relación sexual prematrimonial obligaba al matrimonio? No, hay 2 pasajes. Hermanos, solamente hay 2 pasajes en la Biblia que hablan sobre ese asunto. En Éxodo dice, o sea, si usted recuerda, si el padre no la quiere dar, no se casan. Y en Deuteronomio dice que se casen. Okay. Y entonces uno tiene que poner los 2 pasajes al paralelo y de nuevo, y no es como que se contradigan, pero creo que Éxodo, por prioridad cronológica, nos está dando la regulación. O sea, si el padre no la quiere dar, no. Ahora, hermanos, vamos a, de nuevo, y yo sé que estoy hablando mucho, y ya me pasé mucho hablando, pero quiero que discutamos este asunto. ¿Por qué el sexo prematrimonial no debe obligar el matrimonio? Porque hay casos, de nuevo, hay casos tan difíciles. Por ejemplo, ha pasado, ¿verdad? Donde, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Tienen 2 hombres, una pareja tiene, pero los 2 son desobligados. O sea, se acostaron, ¿verdad? Y los descubrieron o cosas pasó, pero los 2 son desobligados. O muchas veces hay una concepción, pero los 2 son desobligados. ¿Los aconsejaría casarse? O sea, que los 2 son desobligados, nunca han trabajado. ¿Sí entiende la palabra desobligado? Sí. O sea, nunca han trabajado. ¿Usted cree que están listos para casarse? O por ejemplo, hermanos, vamos a decir, adolescentes de 14 años, ¿están listos para casarse? No, ¿cómo no se casan? ¿Verdad? Si fueron adultos para hacer esas cosas, adultos van a ser para responder. Tienen 14 años. Ok, entonces, y ahora progresamos a otros casos. ¿Qué tal si el hombre es un hombre violento? ¿O qué tal si uno de los de ellos tienen alguna adicción? Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, decir que se obliga, hay que tener mucho cuidado, no lo obliga. ¿Ok? Y especialmente, y vamos a ver más adelante, tenemos que ver todos los principios bíblicos, porque no podemos decir que se obliga, hermanos, es peligroso. Puede ser peligroso. Y es lo que ha pasado. ¿Ok? Luego, ¿qué otra pregunta vimos? ¿Qué otra pregunta vimos? Bueno, ya vimos, por ejemplo, varias cosas con ¿se puede casar un creyente con un inconverso? ¿Ok? La Biblia, de nuevo, o sea, de que se pueden casar, lo van a hacer. Pero la Biblia, ¿qué? Exhorta y recomienda que no se haga, que no entrar en un yugo desigual. Ahora, aquí el punto importante, yo no quiero discutir si la Biblia lo prohíbe, si Dios, o sea, ya sabemos la opinión de Dios. Dios no aprueba matrimonios entre inconversos. Y déjeme usar esa palabra, Dios no aprueba. ¿Ok? Dios no... Ok, ahí voy. La iglesia no puede prohibir
o no tomar como un válido un matrimonio que se hace en esa situación. O sea, Dios no aprueba matrimonios inconversos. Por ejemplo, ya ha pasado en la iglesia, pastor, yo me voy a casar, hermana, pero es inconverso, o hermano es inconverso, no importa, yo me voy a casar. O sea, Dios no lo aprueba, lo mostramos como que no lo aprueba, pero no nos ponemos a nosotros en la condición de que, si tú te casas, te vas de esta iglesia. No te queremos volver aquí, pero aquí. Muchos lo hacen así. O para nosotros ese no es un matrimonio válido. ¿Tenemos esa autoridad? O sea, Dios, en algún punto de la escritura Dios nos da una autoridad. Ahora, hermanos, muy honestamente, ¿en algún lugar de la Biblia nos recomienda correr gente? Si tú te casas, te vas. ¿Qué pasa si un hermano de la iglesia se casa con una mujer inconversa? ¿Qué pasaría con nosotros? Lo que tenemos de la Biblia es que quédese con él porque él es natural. Ok, bueno, la primera cosa, cuando entras en un pacto, Dios no lo aprueba, pero ya estás en un pacto. Y ahora Dios espera que ¿qué? Que cumplas el pacto. Segunda cosa, ¿verdad? Se disciplina. Un hermano obstinado en pecado que no quiso hacer caso, se disciplina. Se restaura y se le ¿qué? ¿Se le qué? Se restaura y ¿qué dice Mateo 18? Y se le perdona. No vivimos en berrinche. Y es el problema de las iglesias. Y los pastores, con respeto, con todo respeto, que hacemos berrinches. No me hicieron caso. Les voy a hacer la vida de cuadritos. Sí, es muy interesante que se les da más de poder que Dios. Entonces, por eso toqué este punto. Dios no aprueba matrimonios con inconversos, pero si se casan, ¿qué espera Dios? Y yo por ejemplo, cuando me dicen, es que, no, si no me importa, me caso con ella, pero yo no sé qué usted. Y yo le digo, usted mucho cuidado, cuando tú estás pensando, porque ella es cristiana y tú eres inconverso, que vas a hacer ante Dios. Y Dios te va a sacar la cuenta. Exactamente. ¿Ok? Y ahora entonces, ¿verdad? Lo que más tenemos es pues ya la aplicación del matrimonio en México. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la discusión. Preguntas. Los siguientes 20 minutos. Algo que salió dudas. Antes, porque aquí puedo tardar mucho en la aplicación legal. ¿Verdad? De México. Hermana Amanda. Ok, yo sugeriría con ellos casarse. ¿Por qué de nuevo? Porque necesita, de nuevo, respetando los elementos de que constituyen un matrimonio, es un pacto. O sea, y especialmente la aplicación en nuestro país. ¿Ok? Y aquí viene la otra cosa. En nuestro país, hermanos, cuando un hombre y una mujer hicieron vida e hijos y nunca se casaron, eso es concubinato. O sea, ahora, eso se le llama concubinato. Y no. Ahora, el concubinato, hermanos, genera derechos y responsabilidades. Entonces, aquí está la cosa. O sea, las personas piensan, no, es que un papel no me va a hacer feliz, pero ya al estar así, en una unión así, la ley ha legislado eso. ¿Para qué, hermana? Para eso, para que no sean personas sin responsabilidad. Y eso es concubinato, porque, hermana, el problema, ¿verdad?, con parejas así es que, bueno, dicen, pues si no estamos separados, cualquier día nos vamos a ir. Pero ya como la ley genera el concubinato, ya hay derechos y responsabilidades. Ahora, por ejemplo, en Sonora se legisla diferente. Hay algunos estados que requieren
2 años, hay otros estados que requieren hasta 5 años, ¿verdad? Para considerar un concubinato. La excepción a eso es un hijo, ¿verdad? Es un hijo. Y debe hacerse públicamente, deben vivir juntos y debe hacerse públicamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Constitucionalmente, automáticamente al registrar al niño, tú le pones el apellido de... ¿sí? ¿Sí? Para, ¿Sí? para- Bueno, depende. Hay una jurisprudencia, ok, aquí viene otra cosa. Hay una jurisprudencia es una interpretación de la ley. Hay una jurisprudencia que leí para la preparación de este sermón, de una mujer acusaba al hombre de un hijo. Es que tengo un hijo y quería exigirle derechos como de concubina. Quiero que me metas al IMSS porque tú y yo tuvimos un hijo. Esa era la jurisprudencia y lo estaba demandando, ¿para qué? Para que lo metiera. Pero la cosa es que nunca vivieron. Puedes tener un hijo, lo puedes registrar, pero el concubinato necesitan vivir y nunca habían vivido. Entonces no podía reclamar, o sea, ahora, no podía reclamar derechos ella como concubina, pero él tiene derechos para con el niño. Entonces lo que le están negando, lo que les negó la Suprema Corte de Justicia es, te niego a ti la exigencia de tus derechos, pero el hijo es a fuerzas. O sea, tú no le puedes pedir a él cosas para ti, alimentos para ti, pero el hijo debe tener alimentos y el hijo debe tener todas las cosas. Entonces, hermana, aquí el asunto, de nuevo, en la aplicación en México, yo recomendaría que se casen. ¿Por qué? Porque al final son sujetos a derechos y obligaciones. Y la cosa, hermana, que pasa es esto, se van a morir uno de los dos y van a dejar broncas a los hijos. Y especialmente esto, hermana, a veces pasa, cuando mueren, salen otras familias. Y si comprueban, entonces ahí es problema. Son los edictos. Ok, buena pregunta. Ok, aquí viene una cosa. Cuando dos personas cohabitan juntos o viven en concubinato, en la iglesia se utiliza la frase están en fornicación. Esa es la frase común en la iglesia, están en fornicación. Y tratamos la fornicación no como un acto, sino tratamos la fornicación como un ¿qué? No, como un estado. ¿Ok? Como un estado, o sea, como un modo de existencia, como un estado permanente de pecado. Ahora, aquí viene, cuando dicen están en fornicación, están en pecado, tratamos el pecado como un estado permanente de pecado. La Biblia describe estado de pecado permanente a los inconversos. Cuando estamos sin Cristo, estamos en un ¿qué? En un estado constante de pecado. Dice que somos hijos de ira. ¿Ok? Ahora, la Biblia no dice, y esta es la cosa difícil, hermana Amanda, la Biblia no dice, no habla de la fornicación como un estado, habla como un pecado, como un acto. Entonces, ¿verdad? Yo no sé cómo, no sé ahorita, cómo poder clasificar o cómo poder decir sin hacer violencia a la escritura. Porque a veces el usar términos no trae claridad, sino trae confusión. Entonces, ese de están en pecado o están en fornicación no ayuda, sino trae confusión. ¿Verdad? Sí. Ahora, aquí, recuerden que el asunto del matrimonio, ahora, de nuevo, ¿por qué el concubinato necesita 2 años o un nacimiento y necesitan vivir juntos y ser público? De nuevo, porque lo que constituye, ¿verdad? ¿Verdad? El matrimonio son testigos. Ahora, pero aquí en México, y aquí es donde aquí el punto importante, aquí en México, Dios nos ha dado una regulación del matrimonio.
¿Ok? O sea, como creyentes no podemos decir, ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero matrimonio, yo me la voy a aventar de concubinato. No, no estamos respetando los elementos que la Biblia constituye en el matrimonio. ¿Cuáles son los elementos que la Biblia constituye el matrimonio? Pacto, pacto, pacto. Entonces, y esa es la otra cosa, hermana. Por ejemplo, de nuevo, que dos personas vivan juntas, que dos personas están haciendo vida, no necesariamente ha implicado que han hecho un pacto. Exactamente, y esa es la cosa. Muchas personas le huyen al compromiso, pero eso es lo que significa el pacto. Ahora, de nuevo, quieren los beneficios del matrimonio, pero no quieren las obligaciones, que es un pacto. Hermanos, eso no, o sea, por decir esto, hermanos, una de las cosas más conflictivas en este asunto, y que lo vamos a ver con el matrimonio, divorcio y recasamiento, es la relación sexual y todo lo beneficio que trae. Quieren la relación sexual y toda la vida marital, pero no quieren la obligación sobre eso, que es el compromiso. Entonces, de nuevo, no podría, hermana, no sé qué término usar. Lo que yo le recomendaría es, ¿verdad? Por lo que sabemos de lo que constituye un matrimonio, ¿verdad? Lo que sabemos y las leyes que Dios nos ha dado, yo les recomendaría, cásense. Porque decirles, aún viviendo así, ustedes no son sin derechos y obligaciones, ya están generando derechos y obligaciones y pueden tener problemas en el futuro. O sea, de nuevo, puede haber problemas en el futuro. Son pareja y todo. No tienen ninguna responsabilidad ante Dios en el sentido que están viviendo. No quiero decir que vivieron en fornicación, pero si ellos han decidido vivir en pareja, ¿que no tienen ninguna responsabilidad con Dios? Sí. Y eso es la cosa, Dice, ¿cuál es de nuevo, qué es lo que Dios opina? Dice, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, yo no tengo un término, hermanos, que lo defina, no lo encuentro y no quiero proponer uno que pueda traer más confusión. Pero lo que sí sé es que, verdad, la fornicación, la cohabitación junta, ¿verdad? Y el adulterio son cosas que Dios va a juzgar. Y es muy específico. Hebreos, Tesalonicenses, lo dicen muy claro. Dios es el que toma este asunto. ¿Quién, hermanos? Dios. No la iglesia, no el pastor, no ninguno de nosotros. Es un asunto, sí, tienen responsabilidad. Y esa es la otra cosa, hermano. Tienen responsabilidad para con el Señor. Tienen responsabilidad. Ahora, hermanos, ¿qué va a hacer Dios? Yo no sé y no quiero saber. Muy honestamente, yo no sé, porque la Biblia no dice, y tampoco quiero saber qué significa que Dios es vengador y que Dios los va a juzgar. Yo creo que lo que quiere Dios, porque yo les comparto, si ustedes están pensando que porque no creen en Dios se la van a librar, están pero bien. Sí, exactamente. Yo digo, yo todo eso lo traslado al matrimonio. ¿Sí? ¿Qué tú crees que porque vives en unión libre, Dios para Dios, está bien? No, compadre. Exactamente. La ley es para todos. Exactamente. Exactamente. No les autoriza porque no están casados muy bien. Me parece ser un ejemplo a una hija. Y pues está bien, ¿no? En su enseñanza está bien en la presentación. Porque viene a la generación de ellos, ¿cómo están? Se vive la vida.
Exactamente. Y entonces, de nuevo, el problema es que, de nuevo, que si no enseñamos lo que constituye un matrimonio, lo solemne que es un matrimonio, lo importante del pacto y el contrato, hermanos, hay caos viene. Caos. Hermano Oscar y luego hermana. Yo quisiera que me explicaras en términos de comunicación, en términos de lo entiendo como el que comunica sin casarse, soltero, Ajá, ¿sí? Como hombre o mujer. ajá. Que ¿Sí? hacen pareja, pero sin responsabilidad, y ahí dan por la vida buscando una nueva y todo. Cuando se habla de adulterio, cuando se tiene relaciones económicas, está casado. Exactamente. Ujú. Sí, exactamente. Ahí ya se habla de Sí, sí. Ahora, es de nuevo, sí se puede entender así. Fornicación así se puede entender así como lo dice, y adulterio, el adulterio es el término más técnico. Ahí no tiene significados. Lo que quiero nada más decirles es que la Biblia no nada más considera fornicación, no nada más considera fornicación como eso. Porque de nuevo, toda inmoralidad sexual, masturbación, pornografía y cualquier otra cosa, hermano. Por ejemplo, hoy en México, el sexting. ¿Sí sabe qué es el sexting? O sea, no hay una relación sexual física, pero hay todo por medio de mensajes, WhatsApps, imágenes eso es, o sea, están teniendo sexo virtual. Eso es sexting. Eso entraría en el término de fornicación, porque de nuevo, hermanos, pensamos que la pornografía no es un asunto moderno. Entre más hallazgos arqueológicos hacen, hermanos, Roma y las naciones de Canaán en los tiempos de Abraham, hermanos. Hermanos, la pornografía y todo ese asunto sexual no es moderno. Hermanos, las aberraciones que vemos hoy en día no son, hermanos, esos ya existían desde la antigüedad. Esa es la razón por que Dios muchas veces destruyó a las naciones. Lo que te quería preguntar, yo sé que son cosas muy íntimas, lo hablan en su realidad, pero por ejemplo, es muy interesante saber si es pecado el sexo oral o las posiciones diferentes. Ok. Esas son las inmoralidades. Ok, ahora, si quiere, por ejemplo, hermanos, hay muchas dudas en el matrimonio sobre ciertas prácticas en el asunto de la relación sexual. ¿Ok? No, hermanos, de que las tenemos que hablar, las tenemos que hablar. Ahora, no vamos a ser específicos ni detallados. Sí, ahora, pero quiero posponer ese tema para cuando avancemos dos asuntos en el asunto del matrimonio y el divorcio y el recasamiento. Porque, hermanos, uno de los grandes peligros de prohibir el recasamiento es poner en extrema tentación a hombres o mujeres en el asunto de la relación sexual. Hermanos, y déjame introducir el punto. A veces, y mire, por eso digo que este asunto es tan serio y este asunto debemos ser tan cuidadosos. Si a veces en la iglesia nos ponemos tan dogmáticos de no se pueden casar, tú no te puedes volver a casar, tú te divorciaste, tú no te puedes volver a casar. Hermanos, al final las personas van a seguir y van a hacer lo que quieran. Pero si nosotros ponemos un punto, a veces ponemos a las personas divorciadas en un punto de tentación, ¿verdad? Y en un extremo de tentación donde se va a acostar con alguien. Y a lo mejor se va a acostar con muchos. ¿Por qué? Porque no me puedo casar ahí en la iglesia, pero de todos modos. Hermanos, van a cometer, de nuevo, hombres y mujeres están llenos, hermanos. Por ejemplo, se están metidos en problemas sexuales como lo que dio el sexting, o van a vivir vidas de masturbación y de pornografía. A veces, de nuevo, el ser tan dogmático de tú no te puedes casar, tú ya no te puedes volver nunca por ninguno, es meterlos en tentación
de que ahora van a vivir pues como la iglesia dijo y nosotros les ponemos un estigma y cuidadito si lo hacen, bueno, al final se van a acostar con quien quieran o al final van a vivir una vida, bueno, me prohíben acostarme con cualquiera, pero entonces voy a meterme en la pornografía y y de nuevo, hay adultos hundidos en pornografía y masturbación, así viven su vida. Y eso tampoco es la voluntad de Dios. Eso entra dentro de inmoralidad sexual. Y eso vamos a discutirlo más adelantito, hermano, porque sí hay detalles. O sea, sí hay detalles. Por ejemplo, de nuevo, a veces los matrimonios se quieren divorciar por problemas sexuales. ¿Ok? Entonces, uno tiene que ver y evaluar el caso individual y de nuevo, y las cosas que la Biblia no dice. Por eso necesitamos, ¿se acuerda de lo que le dije? Necesitamos una metodología. Y me gusta mucho la del doctor Stalar porque necesitamos un nivel 4. ¿Alguien se acuerda qué es en el nivel 4? Validación o invalidación de las declaraciones fuera de la escritura. O sea, tenemos que al final, todos esos tipos de preguntas. Por ejemplo, el hermano Oscar acaba de hacer una pregunta muy legítima. ¿El sexo oral es pecado? La Biblia no dice nada, absolutamente nada de eso. Pero podemos con principios bíblicos y estudiando más validar o qué, o invalidar. De una vez, la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Por eso necesitamos un nivel 4. Hermano. ¿Qué no dice en la Biblia que la cama de dos creyentes, la cama es santa? Sí, y entonces, y ahí es la cosa, o sea, ahí es la cosa, entonces, ahí es donde uno tiene que generar los principios, ¿ok? Y ahí es donde, por ejemplo, hermanos, los consejeros bíblicos, no quiero decirle que he leído 100 libros de consejería bíblica, pero he leído suficientes libros de consejería bíblica para decir, el problema de las relaciones sexuales, el 90% de los problemas de las relaciones sexuales en matrimonio son problemas de comunicación. Los consejeros bíblicos que tienen estos casos los resuelven con problemas de comunicación. Entonces, ahora, sí hay problemas sexuales en el matrimonio serios, sí, porque a veces, hermanos, y esto es lo que pasa, a veces hombres violan a sus esposas. Eso es algo serio, porque aunque son esposos y se espera que es legítimo, a veces no es consensuado. A veces es obligado y los esposos terminan violando a sus esposas. Y a veces ese es el patrón de siempre. Entonces, hermanos, aguas. O sea, aguas de ser dogmáticos y decir algo cuando hay casos difíciles. Entonces, déjame reservarlo para ese más adelantito, que es un aspecto, hermanos, yo creo que el asunto sexual es un aspecto muy clave en cuanto a la manera en que vamos a sugerir asuntos en la iglesia. ¿Ok? Bien. Pero gracias por preguntar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sé si está con cara de susto o con cara de ¿qué está diciendo este hombre burro? Y hermanos, mira hermanos, yo prefiero que pasemos la pena aquí que haya broncones allá afuera. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, hermano, o sea, mire, y todos, gracias a Dios, no tenemos ningún adolescente aquí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios podemos hablar y necesitamos hablar. O sea, mejor pasar la pena y no de veras. Yo prefiero, yo decidí, desde que yo empecé a tomar clases de consejería bíblica, yo prefiero hablarlo así, tener la pena aquí y sufrir el bochorno aquí, que tener un broncón allá en la oficina y un broncón allá afuera. ¿Verdad? Hermano. Estaba oyendo en la radio ahí que ahora hay un grupo de ingenios que dicen, no, pues nosotros estamos normales, esto se hacía desde el inicio de los tiempos. Sí. Porque
porque había mucho homosexualismo y mucho pornografía en vivo. Esos eran sus teatros, su forma de estar. No había tele, no era lógico, pero ellos lo hacían en vivo. Y eran unas mezcolancias entre reinos, reyes. Sí, eso era ¿se acuerda? El mundo romano creó un dicho, el pueblo dale dos cosas, pan y circo. Pan y circo. El circo, muchas veces pensamos que el circo romano nada más era sus asuntos de matanzas y cosas, pero también había obras de índole sexual. O sea, hermanos, imagínense, era como cines ir a ver una película pornográfica a un cine. Eso es lo que hacía el mundo romano. Lo curioso de esto, hermano, que dijo la muchacha que es representante de fuerza, por eso Dios nos quiere mucho de nosotros, no nos deja de amarnos. Es lo que dijo. Bueno, o sea, que sea algo antiguo no significa que sea algo aprobado y justificado. Bueno, y después vamos a, hermano, y también debes tener cuidado, Dios los ama, claro que Dios los ama. Claro que Dios los ama. Ahora, la manera en que Dios responde a su pecado, eso es otro asunto. Pero Dios los ama, hermanos. Hay que tener mucho cuidado de decir es que Dios los odia y Dios los ama. A unos odia y unos ama. Hay que tener cuidado con eso. Sí, Dios dice la Biblia, Dios está airado contra el impío todos los días. Pero eso no significa, hermanos, que Dios esté enojado con el impío no significa que Dios sea un Dios berrinchudo como nosotros. Estoy enojado contigo. ¿Verdad? Ahora voy a mandar sequía. Dice que Dios en su bondad hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace descender la lluvia sobre buenos y malos. O sea, que Dios esté enojado contra el impío no significa, hermanos, que Dios va a ser un berrinche como nosotros. Estoy enojado y te lo voy a demostrar. Dios puede estar enojado y aún ser muy bondadoso. Porque es parte de su carácter. Son cosas de su carácter que no se puede separar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Ok, hermana Amanda. Inmediatamente no, y digo que todavía creo que eso está porque cuando nació los hijos, pues había que estar luchando. No bautizamos, no bautizamos, gracias a Dios, pero había traído todos estos años. Fue una lucha muy grande. Sí. Sí, amén. Amén. Y vamos a ver, ese es el tema que vamos a ver en la predicación. Vamos a comenzar con divorcio primera parte, y luego divorcio, y luego voy a tratar divorcio y recasamiento. Hermanos, en el calendario de la iglesia los separé, pero como son tan cercanos, es muy difícil. Entonces, básicamente voy a examinar cada pasaje, y si el pasaje aborda recasamiento, lo vamos a seguir. ¿Ok? Bien, hermanos. Vamos a terminar aquí la clase, vamos al refrigerio y continuamos, ¿ok? Dios les bendiga, continuamos.